Seguimos hacia adelante, mis hermanos, con esta enseñanza que tenemos en el Evangelio de Juan. Y queremos salirnos un poquito, ¿verdad? En el contexto en el que estábamos en este capítulo, para tocar algunos puntos también muy importantes como la enseñanza, el discipulado, y más después en el futuro estaremos hablando también del engaño también que hay en esto de la enseñanza, porque también puede sugerir que hay engaño también. Y tenemos que estar alertas a esto, amados hermanos. Esto es parte del ministerio. Entonces la enseñanza, estuvimos hablando un poquito de ello la semana pasada. Vamos a hablar ahora también del discipulado otra vez. Otra vez vamos a hablar de ello, que es muy importante. Es un tema que tenemos que considerar en nuestras vidas. Salió de la boca del Señor y pues nos queda solamente obedecerlo. La semana pasada hablamos del discipulado, lo que sugiere después de la enseñanza, lo que surge después de la enseñanza. Jesús nos ordenó ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así está de nosotros hoy, de solo obedecer lo que hemos leído en las Escrituras. Si alguno está interesado hoy en ser salvo y cree en Jesús, de seguro va a seguirlo después. Pero debemos considerar primero algunas cosas antes de seguir. Tenemos que considerar el tiempo, que se debe de considerar el costo que va a haber. Va a haber un costo que vamos a tener que pagar. Esto es algo que nosotros a veces no nos fijamos bien y pensamos que esto va a ser fácil. Los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor sabemos que hubo un precio que se tuvo que pagar. Algunos de nosotros sufrimos en nuestros hogares, fuimos acusados quizás que hemos dejado la religión que nos inculcaron cuando fuimos niños, quizás algunos hubo una separación en el matrimonio, quizás hubo algo que pasó, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, no fue algo fácil que todos le dieron la bienvenida, hubieron cosas que acontecieron, hubo un costo que teníamos que pagar. Y muchas de las veces en estos casos así, ¿verdad? Cuando uno recibe a Jesucristo como su único Salvador, no traemos esto a la persona antes de que lo reciba el Señor en su corazón. Lo llamamos y le hacemos la invitación para que lo acepte, lo recibe. Y ya con todas las predicaciones que nos han emplagado de que Dios te va a bendecir, de que todo va a ser fácil, que Dios te va a resolver los problemas, que Dios va a unir tu matrimonio, que Dios te va a sanar tus enfermedades, queda en la mente nuestra, hermanos, de que todo va a ser fácil. Y al momento que nosotros llegamos a la casa, quizás, ¿verdad? Ahí hay alguna familia que vamos a ver y les empezamos a testificar de que somos cristianos, de que estamos yendo a la iglesia, que hemos llegado a aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, empiezan a surgir problemas. Esto es lo que va a pasar, esta es la realidad del discipulado, del creyente, del que va a seguir a Cristo, de que la familia muchas de las veces se nos va a venir en contra, ¿verdad? Van a hablar cosas que nos van a ofender, nos van a hacer sentirnos mal. Y esto es lo que debemos de aclarar en las vidas de los hermanos, ¿verdad? Y debemos de refrescarnos en esto. Esto no es algo nuevo, esto nomás es algo para que nos refresquemos, de que va a haber persecución, hermanos. Mucha gente no nos van a considerar ya después de esto, ya que nosotros les hablamos de que somos cristianos y vivimos conforme a lo que el Señor nos ha enseñado y empezamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Vamos a ver muchas cosas, muchos cambios que no nos van a quizás gustar, pero es parte de caminar con el Señor. Y vamos a estar estudiando esto, el costo que hay en ello. Y vamos a ir así al Evangelio de Marcos, al capítulo 8. Y vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 8, versículo 34, hasta el 38. Y después vamos a ir a Juan, al capítulo 8, versículo 2, y luego vamos a ir a saltar al 20, al versículo 20. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a ver aquí lo que nos enseña la palabra de Dios en este Evangelio de Marcos. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice. Del versículo 34 hasta el 38 voy a leer. Del capítulo 8 de Marcos. Capítulo 8 de Marcos.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Y vamos a ir a Juan ahora, al capítulo 8. Vamos a leer el versículo 2 y luego vamos a ir al 20. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El versículo 20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Vamos a estar viendo algunos puntos muy importantes, ¿verdad? Si alguno está interesado entre la gente, vamos a ver si alguien está interesado entre la gente, si hay alguien que escuchó al Señor y que está interesado en seguirlo. Vamos a ver también, ¿verdad? Después, para el que está interesado, lo que debe de considerar en su vida. Debe de considerar algo en su vida. Y si alguno está interesado, debe saber que así como inició, así debe de también terminar igual. Y aquí nos vamos a estar basando nosotros en Lucas. Aquí nos vamos a basar en este Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Estaba yo escribiendo y escribí esto: si alguno está interesado de aplicar para este llamado o vocación, debe primero ver si va a poder. Como toda vocación tiene sus requisitos, es también igual así con ser discípulo de Jesús. Toda vocación tiene su objetivo y tareas. Y aquí es igual en este caso. Cuando vamos a seguir al Señor, estamos aplicando para algo, porque el Señor dice: si alguno quiere, está abierto para que el que quiere pueda aplicar, pero tenemos que primero ver qué es el objetivo y si vamos a poder nosotros llenarlo. Aquí es donde vamos a ver lo que es y lo que no es. El objetivo aquí iba a ser primero que Jesús iba a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Este es el objetivo. Cuando nosotros aquí en los Estados Unidos vamos a poner una aplicación, en algunos casos vamos a algunas compañías muy grandes, empresas muy grandes, donde, hermanos, nos ofrecen todos los mejores beneficios. Y usted sabe, como yo sé, como hemos trabajado aquí en los Estados Unidos, de que hay requisitos que tenemos que nosotros llenar. Y si nos convienen, vamos a seguirlos, y si no nos convienen, dejamos el trabajo así. Vemos el pago, ¿verdad?, que nos van a dar como trabajadores en esa empresa, los beneficios que nos van a estar ofreciendo y la cobertura de la aseguranza y todo esto, para que nosotros podamos ser parte de esa grande empresa. En algunos casos puede ser grande, puede ser pequeña, pero siempre hay algo, ¿verdad? Y hay una aplicación que a veces que tenemos que llenar. En algunos casos a lo mejor no hay una aplicación que tenemos que llenar, pero hay una palabra que tenemos que cumplir. Hay a veces casos así que nos pueden decir: bueno, vas a trabajarme tal hora a tal hora, y quiero que tú hagas tales cosas aquí en mi casa o en la yarda o el trabajo que yo requiero, y te voy a pagar tal día en esta forma. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro que sí. Vemos los billetes y queremos rápidamente tomar el lugar. Pero nosotros debemos de siempre, como cristianos, ya la cosa ya cambió aquí con nosotros los cristianos, porque vemos los billetes, vemos los beneficios, vemos la empresa, vemos el lugar, nos gusta. Pero nosotros ya como cristianos ya no somos los mismos, hermanos. Entonces nosotros debemos de tomar mucho en consideración si va a ser un estorbo
para nuestra vida espiritual. Y muchas de las veces en estos casos esto no se toca en estos casos. ¿Por qué? Porque puede haber muchas razones. Puede ver que en algunos casos muchos no lo ven importante, puede haber muchas razones, yo no sé. Pero está en la Biblia, porque el Señor nos enseña que si alguno quiere venir en pos de mí, el Señor nos va a enseñar lo que va a pasar después. Nos deja el ejemplo. Pero hay un objetivo, hay una tarea. Si es de palabra, quedamos comprometidos a estar ese día, esa fecha, ese horario, y nos queda a nosotros cumplir con la tarea que va a ser. Va a ser pesada, va a ser liviana, va a ser muchas horas, van a ser pocas horas, no sabemos, pero siempre queda esto. Entonces, después de esto nos comprometemos y empezamos a hacer la tarea. El trabajo no va a ser fácil, quizás va a haber horas que vamos a tener que estar ahí, quizás el trabajo va a ser a veces pesado, quizás a veces va a ser liviano, pero hay una tarea que se tiene que cumplir. Cuando no se cumple esa tarea, es de seguro de que nos van a despedir, ¿verdad? En este caso. El Señor aquí le dice así a los discípulos, y vamos a ver nosotros a que es lo mismo que un trabajo, en el sentido de que nosotros vamos a tener un objetivo, un plan, y la tarea ya está para que nosotros, ¿verdad?, nomás lo desarrollemos. La tarea fue de hacer discípulos. Esta es la tarea de hacer discípulos. Los apóstoles, discípulos, ellos fueron, hermanos, los que se les dejó esta tarea, como a nosotros también la iglesia se nos dejó también de ir por todas las naciones y predicar este evangelio. Esto es algo que la iglesia debe de saber. Por eso nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la palabra del Señor siempre, amados, porque podemos caer en un engaño a veces en algunos casos. Aquí nos damos cuenta de que la tarea iba a ser de hacer discípulos, de enseñarles lo que dice la palabra del Señor, de enseñarles las ordenanzas del Señor. ¿Quién fue Jesucristo? Lo hizo Pablo, lo hizo la iglesia en las epístolas y nosotros lo estamos haciendo igual también. Vamos a los evangelios, vamos a las epístolas de Pablo. La iglesia que el Señor dejó es la iglesia que el Señor va a levantar. No hay otra iglesia diferente. No nos confundamos en algunos casos con algunos predicadores o algunos feligreses que dicen, no, la iglesia ya es moderna, ya es diferente. No hay otra iglesia diferente, la misma iglesia, los tiempos cambian, el contexto cambia, el país puede ser diferente, el lenguaje puede ser diferente, pero la iglesia que Cristo va a levantar tiene que ser la misma que Él dejó. Es la misma, las mismas ordenanzas, no hay ningún cambio. Lamentablemente el hombre, la Biblia dice, nos enseña, los que no leen las Escrituras no lo van a saber, pero la Biblia nos enseña que todo hombre es mentiroso. Tenemos que basarnos siempre en lo que dicen las Escrituras, porque nosotros podemos mentir, aún siendo cristianos. La vocación es divina, es de Jesús, el que nos llama y nos escoge. Aquí en el momento que nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que tener en mente que no somos nosotros los que escogimos a Jesús, no somos nosotros los que aplicamos para ser discípulos, sino que fue el Señor el que nos da la gracia para poder ser discípulos. Eso quizás puede ser la única diferencia que pueda haber cuando nosotros aplicamos en un trabajo o aplicamos para hacer un trabajo, de que el Señor nos ha escogido a nosotros y no nosotros si nos conviene trabajar allí. Cuando nosotros le servimos al Señor, tenemos que tener en mente que Él es el Señor, Él es el que dirige, Él es el que nos deja estas ordenanzas. Aquí estamos viendo la vocación, estamos viendo la tarea, hay un objetivo cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Romanos 8:13, hay como tres partes que el apóstol Pablo nos enseña que fueron abnegaciones que nosotros tenemos que hacer como discípulos ya. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Aquí tenemos que entender que la Escritura nos enseña de que las obras de la carne tienen que morir. Ya no existen, ya no viven, ya no están presentes. Todo lo que todo lo que hay en la carne tiene que morir, tiene que acabar. Romanos 8:13. Romanos 15:1, este es el discípulo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos. Aquí está la palabra clave, y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí hay otra abnegación.
donde nosotros nos vemos que ya no debemos de dejarnos llevar por lo que nosotros somos, sino que debe de haber una abnegación en la vida del cristiano, en nuestro carácter, en la manera que hablamos, en la manera como nos presentamos. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este fue el apóstol Pablo. Esta fue la enseñanza para la iglesia en aquel entonces y es para hoy también, para los discípulos del Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es algo muy interesante cuando vamos a Lucas al capítulo 14. Nosotros nos vamos a fijar bien lo que el Señor nos enseña aquí, para si hay alguno que está interesado entre el gentío. Lucas 14:25, vamos a ir a lo que nos enseñan las Escrituras, y el versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él. Podemos ver que había muchísima gente que se había reunido para escuchar a Jesús. Esto había sido después de las alimentaciones que el Señor hizo con los 5,000 y con los 4,000. Imagínense cuánta gente no seguía a Jesús, que estaban escuchándolo. Y el Señor vio que había mucha gente. Esto lo hallamos en Lucas 14. Y nos damos nosotros cuenta de esto, de que esto fue después de la alimentación. Usted puede anotar esto, lo podemos ver en Lucas 9:12 hasta el 17 y Marcos 8:1 al 9, donde vemos estas alimentaciones que el Señor hizo de los 5,000 y de los 4,000. Este grupo estaba también escuchando al Señor. El Señor se fijó que había un gran grupo que estaba siguiéndolo yo al Señor, y que estaban quizás también interesados en saber un poquito más quién era Jesús. Entonces el Señor aquí nos damos cuenta que también después de que Él había también enviado 70 discípulos, a un tiempo el Señor tuvo 70 discípulos al lado de los 11 o los 12 que estuvieron con Él. Esto lo hallamos en Lucas 10:1-16, donde vemos la tarea de los 70. Ahí cuando usted tenga la oportunidad puede darse cuenta que esto fue después de esto. Entonces el Señor estaba levantando fama, el Señor estaba levantando oyentes, discípulos estaban, hermanos, surgiendo de las enseñanzas de Él. Y aquí están los 70 y luego los 12 que también estuvieron con Él hasta el final. Nos damos cuenta que esto fue después de la fiesta de los tabernáculos, Juan 7:10 al 53, nos damos cuenta que estuvimos estudiando esto también. Entonces el Señor estaba ya levantando esta fama, los oyentes estaban escuchando, pero el Señor en esta gran multitud no los deja así solamente, sino que surge una enseñanza por en caso de que haya alguno que quiera seguir a Jesús. Sería fácil de que solamente se lo hubiera hecho muy fácil a ellos y a nosotros igual, pero nos damos cuenta que el texto nos enseña algo diferente. Nos damos cuenta nosotros aquí que si había alguno que escuchaba a Jesús, el Señor quería que él supiera lo que iba a acontecer. Como vemos el ejemplo aquí en Lucas 14:15, en este mismo capítulo de Lucas 14:15, dice la Biblia, y oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Estamos hablando de alguien que estuvo escuchando. Entonces aquí nos damos cuenta que si hay alguno que está interesado entre la gente, si hay alguno que por casualidad está escuchando, porque muchas veces podemos tener mucha gente, pero no están escuchando. Pero si por en caso de que haya alguien que está escuchando, que está interesado en seguir al Señor, pues vamos a poner un poquito de atención a lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a buscar y vamos a ver lo que el Señor quiere o requiere en esta tarea de ser discípulo. El Señor nos advierte y nos prepara para que nosotros sepamos el costo que va a haber para ser discípulo. Estamos hablando de que esto no va a ser barato, porque si fuera barato todos pudieran haber sido discípulos. Hubiéramos hablado de 5,000 discípulos en ese momento, pero todavía no fue el tiempo. Nos damos cuenta que si no hubiera habido un costo de dar sus vidas, quizás ellos pudieran haber sido todos discípulos, toda esa nación. Pero aquí nos damos cuenta que entre la gente, si había en algún caso alguno que estuviera interesado en seguir al Señor, el Señor empieza a desarrollar esta enseñanza aquí en el versículo 28 de este capítulo 14 de Lucas.
Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí nos estamos dando cuenta que el Señor los quiere llevar a ellos a un gasto que se va a estar haciendo. Aquí el Señor quiere demostrarles a ellos el gasto que se va a llevar a cabo, un gasto que se va a gastar. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de dinero. Aquí no estamos hablando de diezmos, aunque eso tiene también que ver con el discipulado. Aquí estamos hablando de que tú des toda tu vida. Aquí estamos hablando de que tú pongas tus prioridades en orden. Este es un mensaje muy duro que quizás por esta razón muchos pastores no se atreven a hablar esto en muchos casos, ¿verdad? Y más cuando las congregaciones son pequeñas, por la razón de que muchos se van a desanimar y quizás ya no van a querer seguir. Quizás muchos se van a ofender, quizás muchos no les va a gustar este mensaje. Y hoy más que todo, porque hoy en estos tiempos estamos viendo que lo popular es hablar de lo que yo necesito y lo que Dios puede hacer por mí. Eso es lo popular, ese es el mensaje popular al cual hemos llegado por algunos, a lo que nos han llevado hoy. Y este es un mensaje no popular, aunque es bíblico y es doctrinal y es como el Señor lo quiere, pero hoy en estos tiempos no es así. Hoy es, ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? Porque claro, si estamos buscando un Dios, supuestamente el hombre cuando está buscando un Dios quiere ver que ese Dios haga por él algo. No quiere solamente tener un Dios que no puede hacer nada, no es efectivo. Pero nos damos nosotros cuenta aquí que el Señor nos enseña en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí estamos viendo que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestras prioridades en orden. Como cristiano yo le voy a hacer una pregunta. Hoy cuando nosotros vayamos a aplicar a un lugar, vayamos a tener un trabajo, usted ya como cristiano, no puede usted aplicar en cualquier lugar. Usted tiene que considerar que usted va a estar sirviéndole al Señor y que nada debe de impedir su caminar con el Señor. No debemos de dejar que las cosas impidan que los trabajos, los horarios, que las cosas que nos obliguen ellos a hacer o que son para hacer, nos hagan pecar contra nuestro Dios solamente por un dinerito que nos van a dar. Usted tiene que ver esto muy bien, porque ya nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos en el mundo. Y este es el error que a veces pasa por la falta de la enseñanza, pero el Señor nos enseña aquí, nos corrige a todos, para que cuando nosotros vayamos a aplicar en un trabajo, nos fijemos bien en el horario que nos van a dar, los beneficios que nos van a dar, a dónde voy a tener que ir yo, y si eso va a perjudicar mi llamado y mi cristianidad que yo tengo con el Señor. Esto es muy importante y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy en estos tiempos la iglesia no se ha guardado, juzgamos mucho a la iglesia tradicional, ¿verdad?, que es idólatra, pero nosotros también, ese espíritu de ramera ha entrado también en la iglesia protestante porque ya no nos cuidamos y nos reservamos de las cosas del mundo. Estamos nosotros adulterando y fornicando con las cosas espirituales pecaminosas que hay en el mundo y tenemos que tener muchísimo cuidado por en caso de que no lo sepamos. El Señor aquí nos enseña esto a nosotros y nos dice aquí que nosotros tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Él quiere ser prioridad en su vida. Si sus hijos son prioridad para usted, si su esposo es mucha prioridad para usted, esto no es para usted. Esto no es para usted. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si esto vemos que mi esposo va a ser la prioridad en mi vida más que el Señor, si mi esposo es el que me dice tengo que hacer y peco yo contra mi Salvador, tenemos que tener mucho cuidado. Esto tenemos que verlo con muchísimo cuidado. Siempre y cuando no nos lleven a pecar, pero si nos lleva al pecado, tenemos que tener mucho cuidado. Las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos, pero siempre y cuando no las lleve al pecado. Cuando las lleva al pecado, tienen que tener mucho cuidado. Y viceversa, el hombre también, lo mismo. Dios es prioridad y debe de ser prioridad. Esta es la demanda del discipulado, del creyente, de la iglesia. Esto no era nomás para los discípulos que ya se acabó. El discípulo sigue hoy porque esto consiste
de creyentes, esto consiste de personas de fe, esto consiste de la iglesia, los discípulos. Y la semana que viene vamos a ver los discípulos en el libro de los Hechos, pero por hoy vamos a verlo aquí en el Evangelio de Lucas. Aquí nos damos cuenta que esta fue la prioridad. Jesús fue lo mismo. Es lo mismo lo que Él aquí les enseña, Él lo fue también. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, porque vamos a tener que aborrecer nuestra propia vida. Muchos murieron para llevar este evangelio a la fecha en la que estamos hoy. Muchos murieron, hermanos, para que la Biblia fuera escrita. Muchos murieron, hermanos, para que la Biblia llegara a entrar a diferentes países. Muchos dieron su vida y no vieron sus vidas, sino que ellos vieron cumplir con el llamado que el Señor les había dado. El Señor no nos da algo más diferente a lo de Él, porque Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. Aquí estamos viendo que el Señor un día iba a llevar Él la cruz para morir por todos nuestros pecados, pero aquí nos está enseñando Él que el que quiere ser discípulo va también que llevar la cruz. La cruz significaba muerte. Imagínese usted una multitud de 5,000 personas sabiendo, hermanos, que la cruz significaba muerte. Imagínese usted cómo se quedaron tan espantados ellos cuando escucharon esto de tener que llevar una cruz. Ellos veían las cruces, hermanos, cuando las gentes eran crucificadas. Ellos eran testigos de esa clase de castigo que dejaba, hermanos, temor en los corazones de las gentes que veían esto. Veían a sus parientes colgados en las cruces por las delincuencias que ellos cometían. Eso dejaba, hermanos, los corazones marcados con temor, de tener cuidado de no caer en un delito o de quebrar la ley. Ese era el temor que este imperio infundía en ellos. Entonces, cuando el Señor habló de que teníamos que llevar nuestra cruz, ellos sabían muy bien, ellos habían sido testigos de ver gente ser clavada en la cruz y sufrir ese castigo y después las consecuencias que venían después de esto. Téngalo esto siempre usted en mente, que cuando el Señor les dijo, el que no toma su cruz, el Señor rápidamente le estaba hablando a toda la gente. No hizo el mensaje atractivo para que vinieran. El Señor les dijo, si ustedes me van a seguir, la muerte es lo que va a hacer después al final. El que quiere venir en pos de mí, el Señor le dijo a la gente, el que quiere venir en pos de mí, le voy a seguir dando pan y le voy a seguir dando peces. El Señor aquí no les dice, el que quiere venir en pos de mí, le voy a hacer la vida muy fácil. Pero el Señor sí nos ofreció vida eterna. El Señor nos ofreció vida eterna. Esto tenemos que verlo con mucho cuidado. Aquí es donde nosotros vemos que esta sería como, vamos a decirlo así, donde se separa lo bueno y se separa lo que es y lo que no es. Porque aquí al momento que ellos escucharon esto, ellos tuvieron que hacer una decisión. Estamos hablando de que tenemos que considerar un costo. El costo iba a ser tener que llevar la cruz. Ahora estamos llevando también una cruz, pero no llevamos la misma cruz o no vamos a ser crucificados como fue el Señor. Y el Señor también les dice aquí a ellos, no puede ser mi discípulo. El que no está resignando estas dos cosas, el que no resigna, el que no deja su familia, el que no está, hermano, listo para morir por mí, no puede ser mi discípulo. Aquí al momento, por eso muchos se fueron para atrás, muchos se iban desanimados por la razón de decir, no puedo seguirlo. ¿Cómo? Aquí habían dos cosas que yo puedo ver aquí. Una de las cosas es creer a este hombre que nos dice que Él es Dios, y la segunda es de que ahora nos está poniendo un precio bien alto para que nosotros lleguemos a poder seguirlo y heredar vida eterna. Aquí vamos a tener que ser movidos por Dios. Dios nos va a tener que capacitar como estamos capacitados aquí nosotros, de creer en Jesús y no ver estos obstáculos como algo que pueda impedirnos de seguir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estamos hablando que esto es lo mismo de hoy. Estaba yo ayer estudiando un poquito que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos, y el consejo de este escritor estaba aconsejándonos de que nosotros en la iglesia no podemos sacar los que nos dejan los malos ejemplos. Van a estar aquí. El Señor es el que los va a separar al final.
El Señor es el que separa al final. Los malos ejemplos van a estar en la iglesia siempre. Los que hacemos el bien vamos a decir, pero esto está pasando, esto está surgiendo. Hermanos, tenemos que dejarlo así. El Señor así nos lo dejó y es un sufrir, es un dolor. A veces, en algunos casos, ¿verdad? Parece que esa es una de las inmadureces que tenemos nosotros como adultos a veces, que queda con nosotros como niños, los niños, que todos hagan lo mismo y el que no lo hace igual, no quedamos contentos y empezamos a quejarnos, ¿verdad? Con nuestros padres. Así puede pasar así en la iglesia, aún así. Estos ejemplos van a seguir con nosotros. Malos ejemplos como buenos ejemplos. En la iglesia va a haber buenos ejemplos de ser fiel, buenos ejemplos de obedecer la palabra del Señor, buenos ejemplos de servirle al Señor. Pero también va a haber malos ejemplos en la iglesia. Va a haber malos ejemplos. Va a haber la cizaña y va a haber el trigo. El Señor no nos dice, sepárenlos ya. Eso es uno de los consejos que van a quedar aquí. Ese es uno de los consejos de que no podemos hacer nada. El Señor los va a separar al final. Por mientras, nosotros tenemos que seguir obedeciendo lo que dice las Escrituras. Por eso es menester, es importante seguir lo que dice las Escrituras. Si alguno está interesado, debe de considerar el costo. El costo iba a ser, y lo hallamos en el versículo 28, porque dice aquí la palabra, los gastos. Estamos hablando de que una persona tiene el plan de edificar algo, tiene un plan de hacer una tarea, algo en su vida. Tenemos que ver que va a haber un precio que vamos a pagar. Los doctores, para ser antes doctores, tienen que pagar un precio de estudiar, las tareas, los desvelos, los malpasos. Cuando nosotros tomamos una carrera en cualquier situación que sea, los que hemos estudiado algo o aún hasta cuando teníamos nosotros que ir a la escuela cuando éramos más pequeños, teníamos que levantarnos temprano, teníamos que hacer las tareas para que estuviéramos aplicados. Había un esfuerzo que se tenía que hacer. Ese es el gasto ese es el costo que se está haciendo, donde muchos dicen, yo no puedo. Porque no es de mucho significado para ellos. A los que nos significa mucho el Señor, vamos a hacerlo. Si el Señor a mí me significa mucho en mi vida, yo creo en Él, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que esto es lo que el Señor me enseña en su palabra, es para mí, yo lo voy a hacer como discípulo. Va a haber un precio que tenemos que pagar. Y todo lo pagamos en diferentes formas, pero todos pagamos un precio. Todo lo pagamos a veces en la casa, los pagamos en nuestros tiempos privados, pero todos vamos pagando un precio. A veces lo pagamos en el trabajo, sufrimos como cristianos. A veces hay muchas cosas que están pasando en la vida. Este es el precio para el discipulado. Y en este contexto, para que nosotros nos fijemos bien, el discipulado no va a ser fácil. Dice después el versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Esto es lo que va a pasar, es natural en la iglesia. Va a ser natural. Dejamos la cruz y no hacemos lo que tenemos que hacer. Alguien va a hablar de usted. Alguien va a decir algo de usted. No piense que en la iglesia, porque no mencionamos nombres, todo va bien, pero todos tenemos ojos y todos nos fijamos, y más cuando somos una iglesia pequeña. Esto es lógico. Tenemos que siempre tener esto en mente, pero el Señor estaba consciente de eso. Va a haber burla. Mira qué pasó, ¿por qué no dijeron que eran cristianos y no pudieron ellos cumplir con lo que dicen las Escrituras? Esto ya lo vimos nosotros aquí en la iglesia en el pasado, la gente que se fue. No cumplieron las Escrituras. Es una burla. Yo no puedo ver eso como un verdadero ejemplo. Esa es una burla, eso es una falla que no se pudieron hacer. El Señor hizo tantas cosas para mi vida, me bendijo, me sanó, me curó, me sacó de adelante. Y solo una cosa el Señor nos pidió hacer y no lo pudimos hacer. Y de repente hubo una confusión como que si nadie sabía esto y quedó así. Y este es el caso a veces en las iglesias. Por eso estas cosas no se mueven, se deja el polvo, no se limpia, se deja todo como está. Y ahí van. Por eso esto de que hay grandes iglesias y que hay muchísima gente, claro que sí, hábleles la verdad, hábleles la Biblia, verá que se les van a ir. Por eso yo no creo, y donde hay mucha gente es porque nomás está hablando
puras cosas muy ligeras, muy livianas, y es todo lo que se va a hacer. Usted, claro que yo veo grandes iglesias, pero esos predicadores no se paran a predicar la verdad, sino que tienen la Biblia, y este es el más grande engaño, que tienen la Biblia, pero no se basan en el texto que está en la Biblia, porque van a espantar a toda la gente. Se les va a ir la gente. Aquí estamos hablando de lana. Aquí estamos hablando de lana que se va a ir. Aquí estamos hablando de la pérdida de lana. Y estos lobos rapaces, estos engañadores, estos ministros que se disfrazan como ángeles, que andan en todos los púlpitos, casi en la mayoría, por eso no predican la palabra de Dios. Te predicarán otras cosas, pero solamente así lo dejan. Algunos lo hacen con una intención mala, algunos lo hacen para solamente el dinero, pero no hablan la verdad porque saben que la gente se va a ir, la gente se va. Espantamos a la gente al momento que les hablamos del discipulado. La gente se espanta. Cuando leemos este capítulo, quizás algunos de ustedes nunca han visto este capítulo, quizás algunos de ustedes nunca lo han leído y visto bien de que hay un precio que se tiene que pagar para seguir al Señor. Primero tenemos que dejar a nuestras familias por en caso de que usted esté interesado. Lo segundo es de que usted va a tener que llevar su cruz y morir por el Señor. ¿Qué bueno hay aquí para mí? Aquí yo veo. Los discípulos del Señor oyeron esto, pero ellos siguieron a Jesús porque creyeron en Él. Y lo siguieron hasta morir en la cruz ellos, y también los que después murieron también los padres de la iglesia, los que sirvieron al Señor con un corazón sincero, murieron, dieron sus vidas por ellos, pero los que fueron corruptos. Estaba yo viendo un video de este papa que está hoy, y este papa estaba queriendo consolar a un niño con una mentira. El niño le hizo una pregunta: ¿dónde iba a estar su padre? Porque su padre fue ateo. ¿Iba a poder él entrar al cielo? Aún siendo así ateo, ¿Dios lo iba a aceptar a ese ateo cuando nunca creyó? Este papa lo puso en una situación muy difícil, pero este hombre mentiroso, porque es un mentiroso que anda engañando a la gente, le dijo que sí. No se basó en nada de lo de la Biblia, le dijo sí. Tu papá va a estar en el cielo, aunque fue ateo, porque Dios va a considerarlo como padre, como Él es padre, va a considerar el trabajo que tu padre hizo y lo va a admitir al cielo. Fíjese, este es el Papa que le dice y le enseña a todos los feligreses de que ahora ya todos pueden ir al cielo, hasta los ateos. Eso es un vómito del infierno. Ese hombre engañador, ese lobo rapaz, es un mentiroso, hermano, la mentira que habló. Yo cuando oí eso, digo yo, ¿cómo puede engañar a tanta gente? Decirles eso, que si el texto de la Biblia no nos enseña eso, de que todos van a entrar al cielo. Hermanos, el mundo nos enseña y dice también que hasta los animales entran al cielo, los perros entran al cielo. Para consolar, no podemos hablarle a nuestros hijos la verdad y tenemos que hacerles una mentira. Y estos niños crecen, son adultos y así quedan. Ya después ellos se ven con este problema y después que ellos se lo resuelven de saber la verdad de que no todos van a entrar al cielo. Pero este papa, esto es lo que le dijo a este niño para consolarlo, y sí se ve bien en un sentido porque consoló al niño, pero no le dijo la verdad, le dijo una mentira de que sí, los ateos van a estar en el cielo. Su papá sí de seguro va a estar en el cielo, porque su padre había hecho las cosas buenas, había llevado a su hijo a ser bautizado, había llevado a sus hermanitos a ser bautizados, él había dejado que su mamá fuera también a la iglesia también a hacer misa, y por esa razón Dios iba a tenerle misericordia, y toda la gente se quedó contenta con esa, quedó satisfecha con esa respuesta de este hombre que habló esa mentira. Y esa es la mayoría de los que están en estos lugares, hermanos, en estos púlpitos, cuando no se basan en lo que dicen las Escrituras. Aquí Jesús dice otra vez en el versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? Es el consejo. El Señor
el Señor nos enseña y Él es justo, porque Él dice, considéralo primero de que tú vas a sufrir. Considéralo primero antes de que tú vayas a servirle al Señor, tómalo en consideración de que no va a ser fácil, no vaya a ser que vayas a quedar mal después y vayas a hacer una burla entre los que están allí, de que te vayan a ver en esta forma. Esto es lo que pasa, este es el resultado. El Señor nos llama a ser fieles, nos llama a servirle al Señor. Todos llevando la cruz juntos, todos sufriendo juntos, todos llevando esta cruz por la fe en el Señor. Claro que sí. Trabajamos, tenemos necesidades, todos estamos pasando por estas situaciones y todos con el Espíritu Santo nos consuela, amados. Pero ahora no vemos esto en las iglesias hoy en día. Hoy la iglesia, hermanos, los ejemplos que vemos es que, bueno, hermano, yo amo a mi esposa mucho y lamentablemente lo que ella dice yo hago. Lamentablemente algunos dicen, bueno, hermano, yo tengo que trabajar. Y desafortunadamente no puedo obedecer lo que el Señor me dice. Yo tengo deudas que tengo que pagar y no puedo yo cumplir con lo que el Señor me dice. ¿Dónde quedamos ahí en este caso? Desobedecemos al Señor, hermanos, y quedamos mal. Esta es la vergüenza que nos queda a nosotros. Es la vergüenza que alusa la palabra del Señor y nos corrige. Cuando usted lee la palabra del Señor, hermano, cuando usted lee la palabra del Señor con el conocimiento y el entendimiento que el Señor nos enseña, quedamos nosotros vistos como pecadores. La palabra del Señor nos enseña a nosotros y nos refleja lo que nosotros somos para que nosotros podamos tratar esas áreas a través de la palabra, Si usted lee la Biblia y usted se fija bien de lo que está pasando, usted se va a dar cuenta que faltamos al Señor. Adoramos al Señor al momento que vemos esto y le pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por las fallas que hemos hecho. Yo le pido al Señor, Señor, perdóname, yo me arrepiento de esto, de tantas cosas podemos fallarle al Señor. De tantas cosas. Dice el versículo 32, y no se puede cuando el otro todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor rápidamente aquí nos enseña a nosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Si tú quieres seguirme a mí, vas a tener que tomar estas dos cosas mucho en consideración. Porque para seguirme a mí vas a tener que negarte a ti mismo. Vas a tener que negarte lo que tú antes hacías. Ya no vas a poder ir donde te gustaba ir, porque tú me vas a seguir a mí. Si tú eres mi seguidor. Y yo creo, hermanos, que también la obediencia refleja si somos o no somos. Yo creo que la obediencia refleja si somos o no somos. Si usted quiere saber si es usted un discípulo del Señor y es un hijo de Dios, aquí nos enseña la obediencia. Si obedecemos, somos. Si no, ¿dónde quedamos? No somos. No somos. Entonces, el consejo que yo puedo dar a la iglesia, a los hermanos que estamos presentes, que tenemos nosotros compromisos a veces fuera de la iglesia, tenemos que hacer una decisión de seguir al Señor o hacer una decisión. Como dijo un pastor, no podemos hacer otra cosa. Esto espanta a la gente, esto espanta a las iglesias, esto espanta a todos los cristianos. ¿A dónde quedamos aquí en este caso? ¿A dónde quedamos nosotros la iglesia? La única sugerencia es que tenemos que ver nuestras vidas. Ya soy cristiano, ya las cosas que antes hacía, que eran del mundo, yo ya no las puedo hacer. Mis prioridades ya no van a ser mi familia, va a ser Cristo. Mi prioridad ya no va a ser, hermano, mi trabajo, va a ser Cristo. Por mis pecados no puedo pagarlo mi llamado. Porque cuando pecamos nosotros cometemos errores y tenemos que nosotros justificar ese error con lo que tenemos que hacer. Justificándolo en este caso, de decir, hermano, pues yo tengo deudas. Que el Señor no nos enseñó a ser buenos administradores. Que el Señor nos enseñó a ser buenos administradores con nuestro dinero, con nuestras finanzas. Pero Señor, ahora tengo que trabajar. Y esto es lo que hay y que crea a veces confusión entre nosotros. Y la palabra del Señor nos enseña, el que quiere ser discípulo del Señor, va a tener que negarse, va a tener que dejar su familia, va a tener que dejar su mujer, va a tener que dejar su hijo. Fíjese,
Yo voy a tener que dejar todas estos compromisos, porque si no, como dijo Pablo, yo solo mismo me estoy engañando. Yo solo mismo pienso que soy, pero no lo soy. Yo pienso que lo soy, pero no lo soy. Aquí nos lleva a nosotros la palabra y nos refleja lo que somos y llegamos nosotros a la conclusión de esto y digo, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a mí porque yo voy a poner mañana a mis hijos primero. Ayúdame a mí porque mañana no voy a poder estar, porque tengo que yo otros compromisos muy importantes para mí. ¿Y dónde quedamos nosotros en este caso cuando le fallamos al Señor aquí? En el caso de llevar la cruz también, cuando el Señor nos dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahora ya no vemos cruces como en ese tiempo donde las veían ellos y podían ser testigos de todas las cruces que ellos tenían que llevar. Jesús lo puso durísimo aquí. Yo no lo veo fácil que el Señor haya hecho algo aquí fácil de algunas promesas, que hubiera dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, ame más a su padre, quédese con su padre, quédese con su hija, quédese. Sería como un trabajo. Nosotros vamos a ir a trabajar y yo tengo que darle 8 horas al lugar donde yo trabajo. Por en caso de que yo esté trabajando en una compañía, una empresa, 8 horas yo le doy por ley. Ya después de las 8 horas, le puedo dar más horas si yo necesito el dinero. Pero siempre tengo que tener en mente yo de que yo soy cristiano. Tengo que siempre tener en mente yo que tengo yo familia. Tengo que siempre tener yo en mente que yo tengo una responsabilidad también en mi hogar. El dinero no va, hermanos, a curar nada. El dinero no va a tomar el lugar de usted y de mí como padre, como hijo, como lo que sea. Yo sé que en muchos de los casos, muchos podemos decir, bueno, pues así es. Esto es lo que nos enseña. Por eso yo digo, lo que la Biblia nos enseña aquí está muy claro para el que quiere ser discípulo. Cuando yo veo esto y veo yo también después a la iglesia, esto quiebra el corazón, hermano. Porque yo no veo esto en la iglesia. A veces yo no lo veo esto de que negamos a nuestra familia, negamos para poner a Jesús a prioridad. Y luego también que querer llevar la cruz. Tenemos que darnos el ejemplo, hermano. Tenemos que darnos el ejemplo. Tenemos que todos llevar la cruz y darnos el ejemplo, en este caso, a cada uno de nosotros. Y quizás por esta razón sería mejor vivir una vida privada, que nadie me visite, que nadie me vea, que nadie me conozca, porque al momento que nos conocemos, al momento que nos vemos los defectos y empezamos a ver, ese mira lo que es, mira ese lo que ella es, y empiezan a surgir estas cosas. Tenemos que ser fieles al Señor, cumplir como una iglesia, juntos, colaborando, trabajando, sirviéndole al Señor. Esto nos queda a nosotros lejos, ¿verdad que sí? Esto nos queda a mí yo cuando lo veo esto, yo digo Señor, esto está, el discipulado está tremendo, hermanos. Y esto era la iglesia. Estos eran la iglesia, estos eran los discípulos, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos eran discípulos, eran alumnos, eran los que estudiaban de Jesús y conocían a Jesús. Esto era lo que ellos les inculcaban a los hermanos en la iglesia. Los hermanos en la iglesia estaban fervientes sirviendo. Pero ya los tiempos han cambiado, pero tenemos que todavía aún en estos tiempos aplicar esto y tener mucho cuidado en no perjudicar nuestra relación con el Señor por un trabajo, de no perjudicar nuestra relación por quedar bien con una familia. A veces podemos quedar mal con el Señor y bien con mi hermano. Hablo cosas que no debo de hablar, digo cosas que no debo decir, sigo cosas que no debo de seguir, escucho cosas que no debo. Somos pecadores, amados. Y esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Y hoy en esta mañana, esto es lo que estamos viendo hoy, el precio, el costo que se va a tener que llevar, como todo. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor. Todo aquel que quiere ser abogado, prepárese para estudiar. Todo aquel que quiere ser algo grande, prepárese para sacrificar su vida. El Señor también lo hizo igual. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, prepárese. Estemos listos para sufrir. Estemos listos para pagar un precio. Ya no lo veo igual como antes lo veía. Ahora lo veo de que todos tenemos que seguir adelante, sirviéndole al Señor. Cuando nosotros no hablamos del discipulado, esto es extraño para la iglesia y la iglesia no lo comprende y no lo entiende.
Y cuando esto no se predica y no se enseña, hermanos, en la iglesia, de que de esto somos llamados, ah, cuando después se trae esto a la luz, hermanos, va a haber muchas cosas que van a pasar. Van a haber muchas cosas que van a empezar a pasar. Lo que va a pasar es que mucha gente no lo va a entender. Esto debe de ser al principio de nuestra salvación, de ver estas cosas y de siempre acordarnos de que vamos a ser discípulos del Señor. La mejor alabanza que le podemos dar al Señor es nuestra vida. No es el canto, no es la música, sino que es nuestro estilo de vida. Ya Pablo nos enseña esto en Romanos, de que ya es nuestra vida. Pero a estos puntos hemos llegado hoy en este tiempo que yo parezco que yo estoy hablándoles mentiras y parece que no es verdad, pero estudiando esto quedamos en este caso, ¿verdad? No es los cantos, porque el Señor está viendo el corazón. Es nuestra conducta que trae la alabanza al Señor. El adorador es la conducta en que nos acercamos al Señor. Porque el Señor nos ve desde que antes hayamos llegado a la iglesia. El Señor ya ve nuestro corazón, el Señor ve nuestra vida, el Señor ve lo que hicimos, el Señor ve lo que hubo en nuestra mente. El Señor, antes de que nosotros habláramos, estamos, como decían antes, estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Esto requiere más estudio, requiere más tiempo de que nosotros hablemos de esto concerniendo el discipulado, porque esto del discipulado no es algo muy fácil, pero se tiene que hacer. Y yo no sé cuántos, muchos, como digo, se espantan con esto. Así como se espantaron con el uso de los velos, así también muchos se pueden espantar también con esto. Esto no es algo extraño. Pero yo quiero traerlo también a la luz también del discipulado en lo que somos llamados a hacer. Ojalá que nadie nos hayamos espantado ya y hayamos dicho, bueno, yo no sabía que tenía que dar toda mi vida y tenía que hacer cambios. Sí tenemos, hermanos. Por eso vemos nosotros muchas de las veces que este camino es Dios el que lo sostiene. Es Dios el que sostiene el ministerio. Vamos así a ponernos en pie, mis amados hermanos, en esta mañana. Y vamos a concluir hoy por este día con este tema del discipulado. Y vamos así a seguir adelante. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en lo que el Señor quiere que hagamos. Si usted quiere ser discípulo del Señor, el discípulo es uno que cree, es uno que escucha, es uno que obedece. Si usted hay cosas que usted tiene que hacer en su vida, unos ajustes, vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy. Con su gracia Él nos ayude, amados. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia divina y te damos gracias, Padre, por tu palabra bendita, que, Señor, podemos estudiarla, Señor, y podemos verla, Padre. Este discipulado, Señor, que tú nos has llamado, Señor, hay muchas cosas que hay alrededor nuestro, muchas cosas que nos pueden, Señor, desviar de la verdad, que nos pueden desviar de lo que tú quieres de nosotros, Señor, y te pido que tú nos ayudes en las decisiones que nosotros tenemos que hacer en todo el tiempo en nuestras vidas, Señor, en los trabajos, con nuestras familias, con nuestros hijos. Este es el discipulado, Señor, que a veces, Señor, quedamos nosotros sin poder de hacer nada, Señor. Pero tú dices, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. El que quiere venir en pos de mí va a tener que negarse, va a tener que negar muchas cosas, va a tener que dejar muchas cosas, Señor. Ayúdanos que en estos tiempos hoy se predican otras cosas, Señor, se hablan de otras cosas. Hay muchos que son engañados, Señor. Y gracias yo te doy por tu palabra que nos enseña la verdad. Los tiempos van cambiando, Señor, y ayúdanos, nuestros hijos, Señor, nuestras familias, Padre, que, Señor, son víctimas de la mentira, Señor, y que son llevados por un falso mensaje, Señor, aún hasta con casos de hombres que, Señor, se dejan llevar ya no por tu palabra, sino ya por lo que ellos piensan que está bien para quedar bien. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, pero no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Ayuda a mis hermanos en esta iglesia, los que vamos a servirte, los que somos discípulos tuyos. Queremos ser como tú quieres que seamos. Que nada impida, Señor, lo que nosotros queremos hacer en tu casa, Señor.
Que nada impida la lectura, que nada impida la oración en el día, que nada impida, Señor, el convivio que tenemos entre los unos con los otros. Que nada impida, Señor, tomar de la Santa Cena también, Señor. Que nada impida, Señor. No pecamos no pecamos contra nosotros, pecamos contra ti, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor. Perdónanos. Y dirígenos, Señor, en tu nombre, yo te lo pido, Señor. Perdónanos, Padre Santísimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén.